Entonces, les había indicado que vamos a ver por un lado Proteus, que ya lo han visto, o me parece algo, por lo menos lo hemos trabajado, ¿no? Algo en el anterior semestre, pero en todo caso el que no lo vio directamente, hoy vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a ver cómo articularlo con los otros programitas que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, acá hay varias maneras bueno, eh, vamos a iniciarlo como un nuevo proyecto mejor, en vez de que abra solamente el ISIS o el Ares. Indicarles que este Arduino, como les digo, les puedo pasar los enlaces igualmente del sitio donde lo he descargado y demás, todos los programitas que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces le vamos a dar el New Project y acá guardarían, ¿no? Acá definen el lugar donde va a estar guardado ese documentito. En este caso le voy a dar encendido LED, ¿de acuerdo? Siguiente. Acá definimos el área de diseño, ¿no? En este caso voy a decir que aquí pueden definir que no quieren un esquemático, o sí, ¿no? Si definen acá el tamaño de página, digamos, ¿no? Yo estoy escogiendo una A4, siguiente. En este caso deciden si quieren una placa PCB. Es decir, ya saben que la placa PCB será el lugar donde se implementan uno de los componentes, ¿verdad? Producto del diseño. Entonces, en el proyecto, por ejemplo, sería interesante que se pueda llegar hasta ahí, hasta elaborar el diseño de la placa, ¿no? Ya luego se hará esa placa, ¿no? Me imagino, pero la idea es que en el diseño sí pueda contemplarse hasta esa parte, ¿no? En el proyecto. Si no quiero crear, como en este caso, todavía la placa, la dejo sin crear. Y aquí sí voy a crear un proyecto usando un determinado firmware, en este caso, el del Arduino. ¿Ya? Siguiente. Y finalizar. Ya saben que el Proteus en todo caso tiene esta parte, su esquemático, el que estamos viendo. Bueno, en este caso me saltó esta ventanita, que es la de programación del Arduino. ¿Ya? Entonces, como le hemos dado que cargue desde el firmware de Arduino, me da esta opción de programar directamente acá en el Arduino. ¿De acuerdo? Por el momento lo voy a cerrar. ¿Ya? Me interesa más usar el programa específico de Arduino para programar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese mismo programita luego lo puedo usar ya directamente en el Arduino, ¿no? Y también lo puedo importar aquí al Proteus. Entonces esto, primeramente, yo no lo utilizo mucho. Pero en todo caso aquí, fíjense, como le hemos dado que importe directamente el Arduino, pues ya lo tengo ahí el Arduino en el área de trabajo, ¿no? Perfecto, entonces lo que les decía acá en esta parte donde está el mouse, tenemos las dos opciones, ¿no? El área de trabajo, lo que era antes el ISIS, ¿ya? Y acá tenemos el Ares, ¿no? Que es el área para hacer el layout o el diseño de las placas impresas. Entonces, generalmente son las dos áreas donde trabajamos en el Proteus, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora es lo que antes llamábamos el ISIS y en este caso, acá está el esquemático, ¿no? Perfecto. Entonces, por un lado, esta es una opción, ¿no? De trabajar con el Arduino así. También tenemos esta otra opción, fíjense acá, recuerden que para jalar componentes le daba acá en el modo de componente, ¿sí? Donde tenemos ahí el símbolo del buffer. Y acá, por ejemplo, Arduino. Yo, por ejemplo, coloco Arduino y fíjense, ya tengo bastantes componentes descargados. Entonces, seguramente en alguna parte de esos videos que les digo, estará como descargar. Igual es súper sencillo, no va a tardar más de un minuto, ¿sí? Pero ahí conocerán la librería específica para descargar todos estos componentes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, una opción es esa, otra opción que me gusta a mí es usar directamente este simulino, ¿ya? Entonces es otra opción. Una, directamente como lo hemos cargado acá, va a ser exactamente lo mismo a tenerlo como este de acá, manera visual, ¿no? Y acá me representa este simulino en una placa Arduino 1. Como han visto en los componentes, también habrá la correspondiente para el Mega,
¿no? U otro tipo de Arduinos, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay muchas librerías para ello. Entonces, en la estructura del Proteus, en su librería, digamos, en su estructura de ficheros, tiene una carpeta denominada librería. Entonces ahí uno le va agregando todos los componentes que vayan a existir. Es importante esto, nos está permitiendo acercarnos a lo que es el Internet de las cosas también. Ustedes saben que todo va a ir por ese lado. Entonces, antes muchas veces esto era incluso hasta hobby, ¿no? Era un hobby o lo hacíamos los estudiantes para pasar las asignaturas, pero hoy en día puede ser una salida profesional muy interesante, digamos, ¿no? El diseño de dispositivos o de protocolos de interacción o de proyectos aplicados con el uso de estas cuestiones, ¿no? Y normalmente si está acompañada de una simulación, los proyectos generalmente tienen mucho mejores resultados. Entonces, como le decía, lo que vamos a conocer ahora, no sé si seguramente algunos ya, incluso en la asignatura creo que le sigue a esta, ven microcontroladores. Seguramente están usando algún PIC y demás, no sé si están usando el Proteus, pero igual lo pueden simular acá, los PICs y cualquier, bueno, depende, ¿no? Depende de la librería que tengan, pero los PICs, em, y otro tipo de microcontroladores de otras marcas también. ¿Ok? Entonces la lógica es la misma. Se carga un código en otro programa y se lo ingresa acá a los dispositivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo tengo ya sueltitos a los Arduinos, ¿no? Entonces, como le decía, puedo usar o bien cualquiera de los dos, es indistinto. En este caso voy a usar este de acá, me parece más interesante, pero en todo caso igual el otro funciona igual. ¿Ya? Perfecto, eso por un lado, ¿no? Entonces aquí tengo el Proteo, y es lo básico del Proteo básicamente es esto, ¿no? Tener acá los componentes, como hemos hablado del Arduino, igual yo voy a buscar un LED, por ejemplo, aunque ya lo tengo ahí, pero ¿cómo lo buscaría? Acá básicamente con palabras en inglés, ¿no? Yellow LED. Al final uno se acostumbra a usar los componentes, no hay ningún problema. Y acá simplemente le pueden dar doble clic o un clic y OK. Lo importante acá es que siempre les aparezca esta palabra, ¿no? O este término, el schematic model, quiere decir que ese está disponible. El que no le aparezca acá en el preview de la PCB no hay problema, porque eso luego se puede crear ese componente. No hay problema por ahí. Lo que sí que acá les aparezca esto, ¿no? Es decir, puede incluso decir otros términos, otras palabras acá. Lo importante es que no diga no simulation model, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque quiere decir que puede ser que físicamente esté en el área de trabajo el componente, pero no va a poder simularse, ¿ya? Entonces recuerden, no simulation model, no elegimos ese componente, ¿ya? O buscamos la librería de ese componente, también es otra salida. Ya, entonces la lógica es esa siempre, ¿no? Colocamos aquí los componentes. A ver, acá tengo botón. Básicamente me he importado todo lo que tengo aquí, ¿no? Pero a ver, voy a ver para mi ejemplo si vamos a necesitar otro más. Parece que no. Ya, estamos todos. Entonces ya saben, ¿no? Para elegir un componente simplemente dan clic ahí y van jalando al área de trabajo, ¿no? Aquí en el área de trabajo un poco cuesta familiarizarse con el scroll, ¿no? Y ubicarse en el centro, digamos, del área donde van a trabajar. Pero eso es un poquito de práctica. Como que lo usen una hora el Proteo y no van a tener problema. ¿Ya? Le estoy hablando más que todo a los que no lo han visto antes. Vamos a colocar una resistencia. ¿De acuerdo? Y por ejemplo acá necesitaríamos alimentar y bueno y cerrar el circuito, ¿no? Entonces lo básico, digamos, acá sería, a ver, sin usar el Arduino simplemente voy a buscar una batería. Ok, fíjense que siempre me sale el dibujito a continuación. En este caso vamos a escoger este, de una celda nada más, la más sencillita. ¿Ya? Si por ejemplo, fíjense acá, está de esa manera, ¿no? Yo no quiero que esté, yo quiero girarla, quiero que esté mirando hacia arriba, digamos. Acá me vengo donde dice celda y acá fíjense hay unas opciones de rotar, ¿no? Entonces aquí roto el componente y aquí me previsualiza cómo se va a poner en el área de trabajo. Entonces como lo quiero de esa forma, ¿de acuerdo? Listo. Este componente que ya no quiero, tengo varias maneras, ¿no? Acá elijo todo ese sector y le doy suprimir, ¿de acuerdo?
control Z para volver. Otra forma es clic derecho, borrar objeto, ¿no? Perfecto. Acá, por ejemplo, dos temas, ¿no? Tengo que unir, para unir estos componentes, siempre que me ubico en los extremos, en los bornes, siempre me sale el lapicito, ¿no? Se fijan ahí un lapicito verde, ¿de acuerdo? Entonces simplemente le doy clic y yo diseño el caminito, ¿no? Dando clic, yo puedo ir dando este aspecto al recorrido del cable, ¿de acuerdo? Ahí voy definiendo las esquinas que va a tener ese recorrido, ¿ok? Y listo, ¿no? Obviamente esto es algo un poco irreal, digamos, ¿no? Pero es para referenciar que, por ejemplo, si quiero que ahí se mantenga en esa parte, doy un clic y se mantiene, ¿ya? Entonces es importante acá, muchas veces ya cuando se van complicando los circuitos, el tema es de las uniones, ¿no? Es decir, cuando estas conexiones yo no lo hago muy bien o hay algún problema, ¿de acuerdo? Es donde se producen los errores del Arduino, ¿no? Por falsos contactos, por ejemplo. ¿Ya? En este caso no voy a poner la tierra de esa manera. La tierra en este caso la voy a buscar acá en este otro componente que dice terminales, ¿de acuerdo? Y en los terminales me sale la opción del ground, ¿ya? Entonces acá en el ground coloco de esa manera, una para cada uno, ¿ya? Y uno las piezas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a dar simular y acá no se enciende nada, digamos, ¿no? Incluso me sale un error, ¿de acuerdo? Bueno, aquí el error asociado es porque no he puesto nada al Arduino, ¿ya? Entonces, para no quitarlo y volverlo a poner, quedémonos con esa idea, ¿ya? Que para simular, por ejemplo, lo que me permite una simulación, por ejemplo, en el Proteo, es que yo pueda ir variando los valores e ir viendo resultados, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí osciloscopio, tenemos el multímetro, etcétera, tenemos varios dispositivos de medida, entonces me puede dar una idea del funcionamiento del circuito antes de implementarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí a priori, yo sé que este 1.5 no va a hacer que se encienda, digamos, el LED, ¿no? En este caso, entonces debería cambiarle el valor, ¿no? Aquí, por ejemplo, a 5 voltios, por ejemplo, ¿ya? Ya que esta resistencia igual la podría bajar. Entonces, la manera de editar es tan sencilla como eso, dándole un doble clic y cambia el valor. Entonces, en función de ello, pues me permite realizar simulaciones muy personalizadas a lo que yo quiera, incluso valores que no existen ni comercialmente, ¿ya? Acá a ver una preguntita tenemos en el chat. Acá nos dice Gabriel, ¿no debería ir primero la resistencia y luego el LED? Sí, al final depende del modo de cómo se quiera ver. Es más usual ponerlo de esta manera. De hecho, si lo ponen en la otra forma, igual va a funcionar en la simulación. Al final lo que representa es una caída de tensión, ¿no? No se olviden que igual, eh, ¿cómo les explico? Al final, para que circule la corriente en un circuito, debe cerrarse, por eso es un circuito, ¿verdad? Y de hecho, eh, sería una buena práctica poner acá, antes del LED y después del LED, una punta de prueba de medida para ver justamente qué tensión es la que está recibiendo. Es decir, si yo lo dejo así, va a funcionar igualmente que si lo pongo de la otra manera. Y de hecho es más común colocarlo así. De hecho yo les recomiendo colocarlo así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo pondríamos esas puntas de prueba que les digo? ¿No? Por ejemplo, esto podríamos hacerlo, yo les podría decir, no, cómprense un multímetro, ¿no? ¿Quién se va a ir a comprar ahorita un multímetro? Pero tenemos el Proteo para simular justamente ello, ¿no? Entonces podemos poner estas puntitas de prueba por acá. Tenemos, fíjense, de voltaje, de corriente, perdón, y acá simplemente las uniría, perdón, vamos a mover este objeto acá, perdón, el mouse, ya, acá, ok. Entonces obviamente ahorita, por ejemplo, para no quitarlo el Arduino, ya luego lo vamos a dejar esta punta de prueba para que mida el voltaje, ¿sí?
ahorita cuando hagamos la simulación con el Arduino. Pero en todo caso, como le digo, va a haber una caída de tensión que al final no va a perjudicar y así lo vamos a comprobar mejor si esa tensión realmente afecta o puede quemar en este caso al diodo LED, digamos, ¿no? Pero lo normal en las configuraciones en electrónica es colocarlo así, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, una de las particularidades del Proteo que justamente nos permite hacer todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, igual existen otros puntos de medida acá. Acá tenemos el voltímetro, ¿no? Básicamente el voltímetro nos haría la misma medida que esta punta de prueba que he puesto acá, ¿no? O esta punta de medida. Entonces el voltímetro, ya saben, para medir voltaje debería conectarlo en, en paralelo, ¿verdad? Esto lo vamos a poner por acá y ya está. Entonces esto me debería darme la misma lectura, por ejemplo, ¿ya? Entonces por eso yo le decía que es más útil a veces estas puntitas de medición, más que colocar o añadir este pedazo de bloque al circuito. ¿De acuerdo? En todo caso, eso lo vamos a ver ahorita cuando hagamos el ejemplo del encendido del LED. Vamos a ver justamente esa medida de lo que me preguntaba. ¿Ya? Perfecto. Entonces acá voy a borrar esto. Todas estas cuestiones las vamos a borrar. Simplemente voy a dejarlo el LED así tal cual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer el hola mundo del uso del Arduino con el Proteo. ¿Ya? Y de Yapita vamos a usar este otro programita que es el Fritzing. ¿Ya? Lo he estado viendo el Fritzing y está interesante. Y nos va a permitir, por ejemplo, si pensamos en un proyecto de electrónica, tener la- las imágenes, ¿no? Más que la simulación, las imágenes de los circuitos, de una mejor manera que el Proteo. Por ejemplo, el Proteo sí que nos va a servir para simular y estas imágenes son igual excelentes en electrónica, pero acá vamos a tener unas imágenes eh, un poquito más atractivas, digamos, ¿no? Usando el Fritzing, ¿ya? Entonces el Fritzing, si es que no lo han usado antes, originalmente era un programa de software libre, bueno, sigue siendo creo software libre, pero ya ahora le pide un pequeño aporte de 8 euros, me parece, cuando ustedes lo descargan. ¿Ya? Entonces a partir de ello, obviamente igual ahí en YouTube hay muchos videos de cómo descargarlo igual de manera gratuita, digamos, ¿no? Entonces, acá por ejemplo yo tengo acá en el área de diseño, de hecho por eso me gusta el Fritzing porque nos permite hacer o implementar esto utilizando los componentes en su forma más gráfica posible, ¿no? También podemos obtener luego un esquemático del circuito que es importante para imprimirlo y en los documentos se ve muy bien. Inclusive nos da la opción de simular, digamos, ¿no? El Arduino, pero como le digo, mejor simularlo en el Proteo, que es un programa mucho mejor para simulación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el hola mundo del Arduino, como les decía, y lo vamos a empezar incluso desde el Fritzing, ¿ya? Que sería la parte de la implementación. Es decir, cómo visualizamos un circuito en la mente, digamos, ¿no? Cómo quedaría. O cómo en algo que estamos acostumbrados a usar, como es el protoboard, ¿ya? Entonces en este caso selecciono un componente y siempre aquí abajo, a la derecha, es decir, estos programas siempre tienen la misma lógica, ¿no? Tienen un área de trabajo, ¿ya? O sea, aquí donde se ve el Proteo es su área de trabajo, perdón, donde se ve el protoboard. En el Proteo este es su área de trabajo, vale decir. Es decir, todos los programas de diseño y de simulación tienen esa lógica, ¿no? Entonces, en este caso, a la derecha tengo toda la paleta de componentes y en la parte de abajo tengo las características de ese componente en particular. Entonces, en este caso tengo las características eh, de este protoboard o breadboard, como le llaman. Y acá puedo definir su tamaño. Fíjense aquí con el scroll se me ha cambiado. Ok, entonces acá, fíjense, está grande. Quiero que sea más pequeño. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces acá puedo igual cambiarle el tamaño, pero en este caso no interesa, ¿no? Lo voy a poner aquí, a un ladito. ¿Ya? Ahí lo dejo el proto. Y acá arriba, como les decía, tenemos los otros componentes, ¿no? Y seguramente habrán muchos más que se pueden importar de internet, ¿no? En este caso me interesa un Arduino. ¿Ya?
Fíjense que los componentes se van cargando. Y acá voy a escoger, a ver. Fíjense que abajito me va saliendo el nombre, ¿no? Por si no veo bien el icono o el dibujo, no estoy acostumbrado, quiero el Arduino 1, ¿no? Entonces simplemente lo jalo y ya lo tengo ahí, ¿ya? Entonces el Arduino, fíjense que obviamente aquí se va a apreciar mucho mejor que utilizando esta forma del Proteus, ¿verdad? Entonces aquí tenemos sus entradas, salidas digitales, bueno, las entradas análogas, todo lo concerniente a la alimentación, ¿no? Sus iconos y demás, su botón de reset, es decir, esta forma muy parecida a la placa original del Arduino 1, digamos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, lo primero, vamos a conectar al protoboard la alimentación directamente del Arduino, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, 5 voltios, yo lo voy a traer aquí, ¿de acuerdo? Entonces ese cablecito no quiero que sea azul, por ejemplo, simplemente lo marco y ya saben, siempre que esté trabajando con un componente, aquí abajo a la derecha me sale su configuración o los cambios que le puedo hacer. No quiero que sea azul, como es alimentación, quiero que sea rojo, ¿de acuerdo? Y si aprieto control en el componente, puedo hacer estas cuestiones de acá, ¿de acuerdo? Para que se vea algo más real como es el protoboard, digamos, ¿no? Ok, entonces lo mismo para tierra, voy a traerlo por acá, traigo por acá y le cambio el color, no quiero que tierra sea rojo, sino que sea negro, ok. Entonces ya tendría alimentado nuestro proto y ahora voy a hacer las configuraciones, digamos, ¿no? En este caso habíamos dicho que un LED, ¿no? Eh, a ver, vamos, aquí está el LED, igualmente lo jalo, el LED. Ok, fíjense que se me pone incluso de colorcitos acá. Eh, Vamos a escoger una resistencia. Igual jalo la resistencia. Fíjense algo interesante en la resistencia. Cuando ustedes cambian el valor, incluso cambia el color acá en el gráfico, ¿ya? En este caso son de 220. Yo le voy a poner una de 330 ohmios. Y fíjense, ha cambiado el color, ¿no? Fíjense, voy a poner. Bueno, después vemos otra. Una de 10K, por ejemplo. ¿No? Fíjense, cambia el color. Bueno, volvemos a la de 330 entonces, porque es para el LED. Perfecto. Entonces, en este caso, si queremos girar o localizar, simplemente aquí un botón que dice girar y colocaría aquí la resistencia en esa forma, ¿ya? Aquí si pongo el cursor, me dice cuál es el ánodo, cuál es el cátodo de la resistencia, ¿no? Entonces lo estoy haciendo para que cuadre en este caso con lo que habíamos hecho aquí en el Arduino, ¿no? En este caso, ¿qué será lo primero que haríamos? Pues básicamente aquí en el FreeSync, ¿no? De hecho, lo primero que haríamos sería aquí el diseño cómo quedaría el circuito implementado, digamos, ¿no? Y el esquemático. Ya luego a partir de ello haría yo el código del Arduino y luego lo simulo, digamos, ¿no? Esa sería la lógica, ¿ya? Entonces, en este caso, si por ejemplo aquí agrego un cable, ¿verdad? ¿Sí? Si agrego un cable sencillamente como algo como esto que acabo de hacer, ¿qué va a pasar? Pues el Arduino, como va a estar alimentado, sirve simplemente de fuente de alimentación y va a encender el LED todo el tiempo, ¿no? No va a dejar de iluminar, ¿ya? Entonces, aquí en el esquemático, fíjense, también dispone este programita de un esquemático. Ahorita lo van a ver mejor. Simplemente lo estamos acomodando. Acá lo vamos a hacer directamente, ¿ya? Entonces acá tenemos el Arduino. Lo vamos a poner medio. Ok. Entonces la resistencia la vamos a poner por acá.
Es acostumbrarse. Mira, yo todavía no me acostumbro bien. Ya. Entonces LED. Vamos a traer por acá. Ya, eso. Primero hay que seleccionarlo y luego le hacemos las cuestiones, ¿no? Lo seleccionamos primero y luego ya lo podemos mover o girar como en este caso de acá. ¿Ya? El cablecito, traemos por acá. El otro cablecito lo traemos por acá y ya está, nuestro esquemático. ¿De acuerdo? Entonces es la otra parte que les decía, nos puede servir este fritzing para hacer diagramas interesantes, ¿no? Diagramas de los componentes, diagramas circuitos electrónicos, y luego los podemos exportar como imagen, ¿de acuerdo? Los podemos exportar simplemente como imagen y ya tendríamos imágenes ya adecuadas, digamos, ¿no? Para trabajar con electrónica. Lo único malo del esquemático es eso, se van apilando los componentes y luego tarda un poco en acomodarlos, digamos, ¿no? Pero ya luego se puede tener resultados muy, muy, muy buenos, ¿ya? Bueno, entonces, esto en el Arduino, obviamente, simularlo, pues emularía lo que hicimos hace un momento, ¿no? Colocarle simplemente una fuente, ¿ya? Entonces, de hecho, eso no lo vamos a simular porque, bueno, es encender el foco continuamente, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es darle vida, digamos, en este caso al Arduino. Es decir, yo voy a habilitar una salida del Arduino, ¿de acuerdo? Para que active ese LED, ¿ya? Entonces acá puedo utilizar cualquiera de estos pines digitales acá. En este caso voy a usar el 3. ¿Ya? Un segundo, este cablecito primero lo vamos a volar. ¿Ya? Diría que el 3. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí igual de color azulito. A ver, un segundito. Esta línea, ¿por qué se me está poniendo acá? Lo voy a borrar. Ya, seguramente por el... Bueno, entonces acá esquemáticamente, ¿cómo va a funcionar? El LED se va a encender cuando yo mande una señal por por el pin 3, ¿no? Como ven acá del Arduino, ¿sí? Por esta salida digital en este caso sería, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, la lógica sería esa, ¿no? Voy a hacer mi diseñito aquí en el FreeSync que me va a servir para mis imágenes, ¿no? Para mis cuestiones. Como hemos visto, también puedo obtener un circuito esquemático. Luego también puedo obtener la PCB. Puedo acomodar igual aquí la PCB, igual que hicimos hace un momento. ¿Ya? Es decir, puedo ir configurando. Y también puedo importar o directamente aquí hacer el código del Arduino. ¿Ya? En este caso, como les decía, me parece más interesante simular el Arduino directamente en el Proteus, pero y realizar el programa directamente en el programa eh, de Arduino, ¿no? Entonces, en este caso, igual lo descargamos de la página oficial. En este caso sí es gratuito, obviamente porque el Arduino es hardware libre, ¿de acuerdo? Entonces, me parece más correcto programarlo directamente acá, ¿no? Porque si ya luego deja de ser una simulación y pasa a ser, por ejemplo, ya lo implementamos en el Arduino, directamente pasamos el programa utilizando este programita, ¿ya? Entonces, el hola mundo, digamos, del Arduino, lo típico siempre es lo siguiente, ¿no? Acá vamos a hacer tenemos dos funciones primarias, digamos, ¿no? Las básicas que son el setup y el loop. Entonces en el setup generalmente ponemos las variables, definimos, bueno, las variables las hacemos fuera de estos loops, ¿no? Pero generalmente ponemos la funcionalidad de los pines, ¿no? No se olviden que esto, es decir, estamos programando hardware directamente y lo hacemos directamente, programamos la funcionalidad que van a tener los elementos que interactúan, ¿no? Ya sea de entrada o salida, ¿no? Obviamente el procesador, en realidad estamos programando el hardware, ¿no? Entonces en función de ello, acá el hola mundo, perdón un
Ya, vamos a definir acá hay unas palabras como en cualquier lenguaje de programación reservadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, el ping mode, si se acuerdan, o si se, aquí hemos usado el número 3, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo le voy a decir que el ping mode 3 está, voy a configurar como una salida, ¿no? Output, ¿ya? Y acá en el loop, en el siguiente loop, es lo que va a ejecutar el microcontrolador del Arduino constantemente, ¿sí? Es lo que va a iterar en ese funcionamiento, va a ser un barrido constante, digamos, ¿no? Ese loop. Entonces, yo lo que quiero decirle simplemente es que cada vez que se pulse, o perdón, o que el LED se encienda, eh, que se mande una señal por el, por el, por la salida 3, en este caso la que hemos elegido, y active el LED por un periodo determinado, ¿no? Entonces, este es el Hola Mundo, digamos, en el Proteus, ¿no? Perdón, en el Arduino. Entonces, en este caso igual utilizamos unos comandos especiales reservados que tiene en este caso el Arduino. Y en este caso yo defino que ese pin, ¿de acuerdo? Le estoy diciendo que está acá en high, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que realice una escritura en el pin 3, el que hemos elegido, y que lo ponga en estado alto, ¿de acuerdo? Y acá le vamos a dar un tiempo, ¿no? Delay. Esto es normal usar. O sea, al final esta programación tiene muchas cuestiones. Hay cientos de formas de hacer quizás un mismo pedazo de código, dependiendo del programador. Lo interesante es que consideren lo siguiente cuando hablamos del Arduino, que todo está disponible en Internet, ¿no? Todo está, podemos reutilizar lo hecho por otra persona y esa sería la clave, ¿no? Entender primero, entender cómo se hacen las cosas y luego, obviamente, eh, hacerlas uno mismo, digamos, ¿no? Ok, perfecto. A ver, entonces este es el Hola Mundo, ¿no? He definido un pin, lo tengo como salida y acá realizo la sobreescritura, ¿no? Es decir, a ese pin 3 quiero que esté en estado alto, ¿de acuerdo? Y eso es lo que va a hacer constantemente el Arduino todo el tiempo. Entonces, de manera normal, si tuviéramos un Arduino conectado a nuestra computadora, habría que ver el puerto simplemente y pasarlo el ejemplito, ¿no? En este caso, ¿cómo veo si el programa está bien? ¿No? Lo que en otros se llama compilación, en este caso verifica, ¿no? Primero necesito que esté guardado, ya no importa que se guarde así, ¿ok? Y aquí compila el programa, ¿no? Es decir, va a ver si hay errores en el código y me los va a botar si existiera, ¿no? Si está todo correcto, me va a decir que el programa ha sido compilado, ¿ya? En este caso, yo sé que hay muchos que ya han utilizado el Arduino, pues le está aburriendo, pero hay otras personas que no lo han visto nunca, ¿ya? Entonces, listo. Perfecto, ha terminado de compilar, fíjense, me dice compilado. Y ahora si yo tuviera un Arduino conectado a mi máquina por el puerto que tiene, por ejemplo, y especial, que yo lo conecto al USB de mi máquina, simplemente le daría acá donde dice subir, ¿no? Entonces cuando le dé subir, realmente estamos programando el firmware de ese controlador, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se va a grabar y va a alterar el funcionamiento de ese Arduino, ¿ya? Pero obviamente acá como no lo tenemos, lo vamos a reutilizar en el Proteus, ¿no? Como hemos venido diciendo. Entonces en ese caso, lo que voy a hacer es, si se fijan aquí abajito me sale un pedazo de código, ¿verdad? Sí. Entonces aquí en este código, al final, me salen una serie de ubicaciones de los archivos donde se han ido guardando. Y a mí el que me interesa en particular es el que tiene terminación .exe, ¿de acuerdo? Ese es el que va a entender el Proteus en este caso. Entonces voy a copiar esa ubicación del fichero, ¿de acuerdo? Entonces control C. Luego me voy al Proteus, ¿de acuerdo? Doble clic. Y acá fíjense que me dice hay un program file. Y acá simplemente pego esa ubicación, ¿de acuerdo? No tengo que hacer nada más. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Le estoy pasando el programa
las líneas de código al controlador, ¿de acuerdo? Y no es más, ya debería supuestamente funcionar, ¿no? Pero en este caso nos falta hacer algo acá todavía para que funcione el ejemplo, ¿no? Entonces me voy al FreeSync y aquí hemos dicho que el LED está conectado ya no a la alimentación, está conectado al pin 3 del Arduino, ¿de acuerdo? Entonces en este caso eso es lo que voy a hacer. Les recomiendo que igual acá en el Proteus utilicemos siempre las etiquetas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo llenamos de cables, como decimos, al final se van ensuciando los diseños, ¿ya? Acá voy a hacer la unión. Y esta etiqueta tiene que considerar con lo que aquí el Proteus le llama, o como le llame, a su entrada digital. En este caso, a las entradas digitales le llama IO, ¿no? Input Output número 3, ¿de acuerdo? Entonces, a esa etiqueta es la que tengo que igualar acá, ¿de acuerdo? IO 3, ¿de acuerdo? Entonces, hacer esta etiqueta equivale a haber trazado el cable, ¿no? Aunque de hecho acá no me deja hacer ese cableado directo. Si borro todo esto, sí me va a dejar, pero si no, trabajar mejor con etiquetas, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, a ver, le voy a dar que simule. Ok, y como ven, permanentemente, pues, se va a estar encendiendo el LED, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que yo le he dicho acá en el programa. En el programa, si se fijan, le he dicho que, le he definido que ese pin 3 es una salida del Arduino y que constantemente, ¿no? Fíjense que acá es un loop, por eso le decía, ¿no? Esto continuamente va a barrer el programita y continuamente va a establecer que el pin 3 tiene que estar en estado alto. Es decir, continuamente le manda una señal de 5 voltios, como vemos acá, al pin 3, ¿de acuerdo? Es decir, de manera continua, no se está interrumpiendo. ¿Por qué? Porque ese loop, pues, funciona así, ¿no? Ahora, sobre el mismo ejemplo, vamos a hacer que obviamente se apague o se encienda o sea, se encienda solo un periodo de tiempo o se apague durante un periodo de tiempo. Ok, para ello vamos a agregar un pulsador en este ejemplito y ya con eso vamos a terminar lo de hoy. Y luego les voy a pasar dónde descargar todas estas cuestiones, ¿ya? Entonces para ello aquí en los componentes ya incluso ya teníamos un botón por ahí, ¿de acuerdo? Acá vamos a alimentarlo primeramente acá el botoncito. Acá igualmente le vamos a poner una resistencia. Ok, ok. Entonces ya ha alimentado el botón, ¿sí? Entonces la idea cuál va a ser que cuando presione el botón, pues funcione el LED, ¿de acuerdo? Entonces lo primero, ¿no? Como veníamos hablando en el ejemplo, ¿de acuerdo? Primero cambiaré el diseño del FreeSync, ¿de acuerdo? Y luego ya me voy al código y finalmente al Proteus, ¿no? Y si en los ejemplitos esos que le voy a pasar en la serie de videos que le decía, tengo los componentes aquí en casa, si no me falta ninguno, pues lo voy a implementar y ya lo complemento con eso, para ver, para cerrar el círculo, ¿no? Porque al final lo que nos interesa es que se implemente de forma real, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a buscar el interruptorcito este. ¿De acuerdo? Entonces para igualar el esquema, pues aquí tendríamos un cable hacia el positivo, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a poner de color rojo. Vamos a poner una resistencia igual acá.
Vamos a girar. Al negativo, ¿no? Perfecto, en este caso la resistencia la voy a poner de 10K, que es un valor normal que se pone cuando tenemos estos elementos mecánicos, como en este caso el botón. Y obviamente, a partir de acá, yo simplemente lo tengo alimentado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tengo que registrar ese estado que se realice o ese cambio o esa señal que se envíe cuando yo presione el botón. Porque normalmente el botón es un circuito abierto, ¿no? Entonces, cuando yo lo presione, va a activar algo, va a cerrar el circuito. Entonces, cuando pase eso, tengo que hacer que el Arduino haga algo, ¿no? Entonces, ya sé de antemano que tengo que interactuar con ese estado, ¿no? Entonces, como le digo, cuando presione, cierro el circuito y acá lo que tengo que hacer es que enviar esa señal que la reconozca el Arduino. Entonces, lo que necesito es que aquí al pin 2 lo vamos a poner. ¿De acuerdo? Acá lo vamos a poner de color amarillo. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces ya es el pin número 2, ¿no? El que hemos elegido ahora mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el pin número 2, tengo que definirlo acá en el Arduino. Entonces, esta es otra forma de, de definir variables. Para no utilizar números, puedo poner el pulsador como 2 y ya está. Es otra forma de definir las variables. ¿Para qué? Para no estar usando el, el, el término, ¿no? El valor. Entonces acá, pulsador, es más fácil para hacer el seguimiento, ¿no? En este caso, el pulsador va a ser un input, ¿no? ¿Por qué? Porque si se fijan en el esquema, yo voy a leer esto que me manda el pulsador, ese evento, ¿no? Porque ese evento va a condicionar que se encienda o se apague el LED, ¿de acuerdo? Entonces lo defino como una input, ¿ya? Perfecto, entonces acá vamos a borrar eso. Y acá vamos a usar la condición del if, ¿ya? Necesitamos una condición que nos permita establecer si el pulsador está encendido, está activado o no está activado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si se fijan, es un lenguaje de programación, al fin y al cabo, el que utiliza el Arduino, ¿verdad? Entonces, para ello, más que leer un manual o guiarnos en un manual, a ver, sentencia, if, Arduino, yo siempre busco así, de esa manera encuentro a ver, acá, ¿no? Esta página del Arduino, lo oficial es arduino.cc, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos el, el, el tutorial, digamos, oficial de Arduino, ¿ya? Entonces aquí nos muestra la sintaxis y ejemplos de código, ¿de acuerdo? Por si acaso, y esto es lo mismo para cualquier otro operador, digamos, de programación o cualquier otra palabra reservada, etcétera, ¿ya? Entonces aquí me dice que primero coloque la condición. En este caso, mi condición, me interesa a mí saber si en este caso, el pulsador está activo o no, ¿verdad? Entonces, en ese caso, if digital, ¿por qué? Porque es una entrada, estoy usando esa entrada digital, ¿no? Entrada o salida digital. Entonces, digital read, en este caso voy a leer esa entrada que me entra del pulsador, ¿de acuerdo? Y defino si está igual a estado bajo o estado alto, ¿no? Depende qué lógica le quiero dar. En este caso, ¿qué pasa si el pulsador está activo? Es decir, si mando una señal, en otras palabras, ¿sí? Es decir, ¿qué evento yo voy a generar? En este caso, a ver, mi tecla está allá, ahora sí. Luego sigue la llavecita, perfecto. Y como bien me dice acá la guía, ¿no? Coloco la llave y luego a continuación las instrucciones, ¿no? Fíjense que cuando coloco las dos líneas, lo, es para comentarios, ¿de acuerdo?
Entonces coloco las diagonales y puedo colocar los comentarios en el código. Perfecto, entonces en este caso, si cumple la condición, ¿qué voy a realizar? En este caso, pues quiero encender el LED, ¿no? Lo que hicimos hace un momento. Entonces escribo ¿dónde? En este caso en el 3, ¿verdad? En este caso lo voy a cambiar un segundo para que vean otra forma de cómo se puede hacer esto. Int LED igual 3, ¿ya? No se olviden que generalmente las variables que uno coloca, las colocamos por convención, digamos, con mayúsculas, ¿de acuerdo? Así identificamos que son las creadas por nosotros. ¿Ya? Entonces esta es otra forma, es crear una constante, que vamos a utilizar una constante global, digamos, en todo el programa. Y en este caso sería declarar una variable también, ¿no? Entonces en este caso ya no pondría 3, sino let, ¿ok? Entonces es más fácil hacer seguimiento al proyecto cuando se colocan palabras que estamos familiarizados dentro del proyecto, ¿no? Entonces en este caso ya sería let. Y acá tengo que definir qué quiero que pase con el let, ¿no? Acá yo estoy leyendo el pulsador y cuando esté en estado alto, ¿qué va a pasar? Quiero escribir el pin 3, es decir, el que le corresponde al LED, y quiero que se encienda. Entonces, estado alto. Y punto y coma siempre al final de las instrucciones, ¿verdad? Ok. Y acá podemos poner la siguiente instrucción. Bueno, lo podemos compilar ahí. Ok. Ya saben, ¿no? Lo guardo, verifico, a ver si no hay algún error. Todo ok. Y buscaríamos el programita, ¿no? Al final esto uno se familiariza y está cada rato copiando y pegando, probando sus ejemplos, ¿no? Y eso es lo bueno de la simulación. ¿De acuerdo? Si fuera en el Arduino, la verdad es un poquito más, toma su tiempo, ¿no? Bueno, control C, copio, ya no se olviden el archivo .exe. En este caso lo copiaría acá, sobreescribo el archivito que ya tenía, enter, y ya lo tengo cargado. Ahora vamos a ver si este circuito del Proteus, más o menos el mismo que acá tenía en el FreeSync. Me falta algo, ¿verdad? En tema del... El LED va a funcionar igual, eso ya lo probamos. Me faltaría simplemente acá colocar una etiqueta en el, en el, en el pulsador, ¿verdad? Y en este caso voy a usar ¿cuál usamos en el programa? Usamos el pin 2, ¿verdad? Entonces ese es el que tengo que poner acá. Tiene que corresponder, si no, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Iodo. Ya, listo. Vamos a probar. En principio acá no tengo nada, ¿verdad? Si todo estaría bien, cuando yo pulse acá, debería encenderse el LED. Y se enciende. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad, digamos, ¿no? Porque eso es lo que dice el programa. El programa simplemente me ha dicho que cuando yo pulse, el foquito se encienda, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a parar la simulación y vamos a agregar simplemente aquí en el código el else correspondiente, ¿ya? Else. eh, ya, y acá igual digital write, lo mismo, ¿no? LED, es decir, la condición contraria, ¿no? Si no está encendido o si no está activo el pulsador, ¿qué va a pasar si no viene por esta condición? Pues va a entrar por la otra, ¿no? Y va a apagar el LED en este caso. Copio, compilo. Si todo está correcto al final. Fíjense que esto al final es, como le decía, es repetitivo. Copio y pego en el Proteus, ¿no? De la misma manera que hace un momento. ¿Listo? Y ahora lo simulamos y lo probamos. Entonces, si no pasa nada, está apagado. Ahora, si activo esto, ¿no? Cuando aprieto el pulsador, fíjense, se activa esta condición. Como esta se cumple, viene este bloque de instrucciones, ¿verdad? Que en este caso he definido que se enciende el LED, ¿sí? Pero fíjense, es
mientras esté el contacto activo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces lo puedo dejar permanentemente activado, lo suelto y se va a desconectar. ¿Ya? Para evitar este efecto o dar alguna que funcione de una manera más correcta y que pueda ser percibido, digamos, ese efecto del encendido, podemos decir que el LED permanezca encendido cierto tiempo. Por ejemplo, en este caso, lo que le decía hace un momento, el delay, esto está en milisegundos, ¿de acuerdo? Y haríamos lo mismo, ¿no? Verifico. Basta que haga un cambio en alguna instrucción que altere el comportamiento de la placa, pues tengo que compilar nuevamente y copiarlo en el simulador. Entonces, esa es la manera que a mí me parece realmente interesante porque casi no demoramos prácticamente nada en realizar cambios y poder verificar su efecto acá en el simulador. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, va a estar 3 segundos activo, luego se va a apagar. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del Arduino acá. Fíjense acá, el Arduino me sale una advertencia. En eso va a tener mucho que ver con la capacidad de su máquina. Mi máquina esta que tengo no tiene mucha capacidad, ¿no? Entonces, bueno, por eso que ya tengo oficina una carga de 73 haciendo simplemente eso. Entonces, si ustedes tienen algo parecido, lo que les sugiero también puede ser que acá le bajen la velocidad al procesador del... Fíjense, le vamos a bajar a la mitad, 8, ¿listo? Entonces, fíjense, va a bajar la carga del CPU, ¿ok? Perdón, acá. ¿Sí? Y va a funcionar igual, ¿no? Fíjense que igual va a funcionar el circuito sin ningún problema, solo que la carga va a bajar y obviamente depende de qué cantidad de procesos ustedes tengan en su máquina, digamos, ¿no? Pero normalmente el Proteo es un programa pesadito, ¿no? Como ya saben. También disponemos otras cuestiones para verificar estos temas, como les decía, acá como el osciloscopio, ¿no? Por si quieren ir probando en sus ratos libres. Ya saben que aquí simplemente pueden conectar cualquiera de estas conexiones en sus entradas del osciloscopio y luego van probando. Entonces en este caso, por ejemplo, podríamos ir buscando la señal acá. Otra vez voy a pulsar. A ver acá. A ver. Quiero aumentar la amplitud. No, acá, perdón, aquí. Ya. Ya. Ahora sí, aquí se ve mejor. Ok, entonces luego en los ejercicios que vamos a ir viendo a continuación, sí que va a ser importante el uso del osciloscopio, porque el Arduino utiliza una modulación por ancho del pulso. Entonces cualquier cambio que se realiza es justamente por la modificación del ancho del pulso y trabaja mucho con el ciclo del trabajo de la señal, digamos, de estas ondas cuadradas con las que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ir explicando de manera posterior.